Café y té, un podcast de Onda China. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Café y Té, soy Pedro. Hoy quiero empezar con algo muy simple. Si miras a tu alrededor ahora mismo, ¿cuánta vida eres capaz de ver? No solo personas, edificios o coches, sino también todo aquello que normalmente pasa desapercibido. Porque cuando escuchamos la palabra biodiversidad, muchas veces pensamos en algo lejano, casi reservado a expertos o documentales de naturaleza, pero en realidad es algo que ocurre justo aquí a nuestro lado. En China esto se percibe cada vez más con mayor claridad, no solo en las áreas protegidas, sino también en la manera en que crecen las ciudades, en los pequeños ecosistemas que surgen entre edificios, en parques y ríos urbanos, e incluso en especies que han aprendido a convivir con la vida urbana. Hola, un saludo, ¿qué tal? Soy Chandy. Creo que muchas veces la gente asocia automáticamente este tema con la simple protección de animales, cuando en realidad la biodiversidad es algo mucho más amplio. Me llama mucho la atención cómo especialmente en los últimos años la conversación ambiental en China ha cambiado de forma notable. Antes el debate se centraba sobre todo en la contaminación o en el crecimiento económico. Ahora aparecen conceptos como la restauración ecológica, corredores biológicos, humedales urbanos o ciudades esponja. Hay una transformación no solo del lenguaje, sino también de la manera de imaginar el desarrollo. Sí, exacto. A mí entender eso se percibe incluso en detalles muy cotidianos. Por ejemplo, en Beijing, hoy es bastante común ver personas practicando observación de aves en parques urbanos, primera hora de la mañana. Hace apenas 10 años era una actividad mucho más minoritaria. Ahora participan grupos de jóvenes, familias enteras y aficionados que comparten fotografías de aves migratorias, comentan el regreso de ciertas especies a determinadas zonas, porque recuerdo que hace unos años si alguien decía que iba a observar aves un sábado por la mañana, probablemente mucha gente pensaría que era un hobby de jubilados, o sea, se considera como una cosa de los viejos. Pero ahora en China empiezas a ver estudiantes universitarios, jóvenes, como decía, con cámaras enormes, incluso gente que comparte listas de aves en redes sociales, ¿no? El otro día he visto estudiantes de secundaria que iban en grupo, eran como 3 estudiantes y llevaban cámaras con unos lentes enormes y también habían otros con unos binoculares para avistar estas aves, tomar fotografías y quizás también usarlo para trabajos de clase. Sí, o sea, la participación de los jóvenes en la naturaleza, esa interacción es más activa, ¿no? Este cambio, ¿no?, puede parecer uno pequeño, pero en realidad refleja una transformación cultural significativa. Y además existe una dimensión emocional en todo esto. Muchas personas viven en grandes ciudades, sienten que durante años el paisaje urbano se volvió demasiado homogéneo. Cemento, ruido y tráfico por todas partes. Por eso cuando reaparecen ciertas aves o cuando un parque recupera una vegetación más diversa, la gente lo percibe casi como la recuperación de algo que se había perdido. Yo lo noto mucho aquí en China, hay ciudades enormes que están intentando incorporar más espacios naturales y no solo por una cuestión estética, sino porque crece la conciencia de que una ciudad verdaderamente moderna también necesita ecosistemas vivos para seguir siendo habitable. En los últimos meses han aparecido muchas noticias en China relacionadas con animales salvajes que están regresando a ciertas zonas, y aunque a veces los titulares pueden sonar un poco exagerados, existe una tendencia real detrás de eso. En distintos humedales del país se han registrado más aves migratorias. En algunas regiones forestales se observan especies que casi no aparecían, y también hay datos que muestran una recuperación gradual en ciertos ecosistemas. Lo interesante es que esto no ocurre de manera espontánea. Detrás hay años de restauración ambiental, limitación de actividades humanas en determinadas áreas y construcción de nuevas formas de protección ecológica. Bueno, hemos cubierto antes un tema, es la veda, ¿no? La prohibición de pesca Bueno, por eso no se trata solamente de humedales, sino de ríos, ¿no? Que ahora aparece más
más veces, evidentemente. Claro, y además hay algo muy importante. Muchas veces pensamos en la biodiversidad como algo relacionado únicamente con animales grandes o emblemáticos, cuando en realidad el fenómeno es mucho más complejo. Por ejemplo, el regreso de una determinada especie de ave suele indicar también una mejora en la calidad del agua, la reaparición de ciertos insectos o la existencia de suficiente vegetación para sostener cadenas alimenticias completas. Es en cierto modo una señal de que el ecosistema vuelve a funcionar de manera equilibrada, y precisamente por eso muchos científicos consideran a ciertas especies como auténticos indicadores ecológicos. Sí, como dijiste, la naturaleza, o sea, la biosfera es una cadena, ¿no? Cada eslabón pues importa. Como decíamos, por ejemplo, la prohibición de pesca aparece más veces, pero como consecuencia más pues animales, aves aparece más también, porque bueno, si hay más peces, más alimento, ¿no? Esa interacción de la naturaleza se ve como un conjunto, ¿no? Y también hay un ejemplo que me pareció muy interesante y que se comentó bastante recientemente en el sur de China. En algunas zonas montañosas se construyeron pequeños puentes ecológicos y corredores verdes para ayudar a animales pequeños a cruzar carreteras y líneas ferroviarias. Hemos cubierto también este tema que en el suroeste de China, la región autónoma de Guangxi, porque lo curioso es que algunos de esos puentes ni siquiera están pensados para grandes animales, o sea, a veces son para pequeños mamíferos, ardillas, reptiles. Por ejemplo, este puente no está construido para que pasen los osopandas, digamos. Claro. Es para los pequeños animales, incluso los insectos, es decir, infraestructura diseñada pensando en animales que normalmente casi nadie ve, porque cuando construyes grandes infraestructuras, los ecosistemas quedan fragmentados y muchos animales pierden acceso a alimento o a zonas de reproducción. Entonces estos corredores intentan reconectar espacios naturales que antes quedaron aislados. Y eso demuestra que la propia idea de desarrollo también está cambiando. Durante mucho tiempo, la lógica dominante consistía simplemente en construir más rápido y conectar ciudades. Ahora empieza a surgir otra pregunta: ¿cómo desarrollar infraestructuras sin destruir por completo la vida que ya existe en esos espacios? En algunos proyectos ecológicos incluso se han plantado especies de árboles específicas porque sus frutos sirven de alimento para aves, murciélagos o pequeños mamíferos. Es decir, comienza a pensarse en términos de redes ecológicas integrales y no solo de paisajismo urbano. Exactamente, porque un árbol no es solamente decoración. Dependiendo de la especie puede convertirse en refugio, fuente de alimento o punto de descanso para muchísimos animales. En el sur de China, por ejemplo, algunos tipos de higueras y robles pequeños son fundamentales para aves y pequeños mamíferos. Entonces, cuando se recuperan ciertos árboles, también se recupera parte del ecosistema alrededor. Y creo que allí está uno de los cambios más interesantes de esta nueva etapa ecológica en China. Ya no se trata únicamente de evitar daños ambientales, sino de intentar reconstruir relaciones entre especies, espacios naturales y actividad humana. Bueno, otro tema muy importante en China hoy es el desarrollo del sistema de parques nacionales, o sea, la nueva generación de parques nacionales. Durante décadas existieron numerosas reservas naturales dispersas, gestionadas de formas distintas y con niveles de protección desiguales. Sin embargo, en los últimos años el país ha impulsado un modelo mucho más integrado, en el que la conservación se concibe a escala nacional y no únicamente local. Y eso resulta especialmente relevante en un país tan vasto y geográficamente diverso como China. Sí, y además conlleva un desafío enorme. En China, muchas áreas ecológicamente importantes están relativamente cerca de ciudades, infraestructuras o zonas con actividad económica. Entonces, la conservación aquí no puede copiar simplemente modelos de otros países. Tiene que encontrar formas de coexistencia entre protección ambiental y desarrollo humano.
Por eso algunos expertos chinos hablan cada vez más de coexistencia armónica entre personas y naturalezas. Sí, ya has mencionado un tema que me parece clave porque tomar la solución de otro lugar y aplicarla directamente no funcionaría. Es muy importante adaptarla a tu entorno, a tus condiciones locales, y ahí sí te sirve perfectamente porque no es copiar y pegar, es simplemente adaptar. Y los parques nacionales en China no buscan únicamente proteger paisajes atractivos, sino también preservar procesos ecológicos completos. Esto incluye rutas migratorias, bosques continuos y sistemas hídricos enteros. En algunos casos incluso se utilizan cámaras inteligentes, drones y sensores para monitorear los movimientos de los animales salvajes. Todo ello demuestra que, hoy en día, la conservación ambiental depende cada vez más de la tecnología. Es verdad, y eso rompe un poco la idea tradicional de que tecnología y naturaleza son opuestos absolutos. Hoy, muchos ecosistemas se monitorean mediante inteligencia artificial, imágenes satelitales o sistemas automáticos de análisis de sonido. En algunos parques se pueden identificar especies solo por el canto de aves o por movimientos detectados en cámaras nocturnas. Aunque claro, restaurar ecosistemas no es un proceso rápido ni sencillo. Plantar árboles, por ejemplo, no significa automáticamente recuperar la biodiversidad. Los científicos insisten en que importa qué especies se plantan, si el suelo puede sostenerlas, si existen conexiones ecológicas adecuadas y si el ecosistema puede mantenerse de forma estable a largo plazo. Además, está el desafío del cambio climático. Sí, porque el cambio climático está alterando temperaturas, lluvias y patrones migratorios. Entonces, la biodiversidad ya no puede entenderse separada de la crisis climática. Y creo que eso también explica por qué este tema ha ganado tanta importancia internacionalmente. Ya no se percibe únicamente como una cuestión ambiental, sino como algo relacionado con economía, salud pública, alimentación e incluso estabilidad social. En los últimos años, China también ha intentado posicionarse como un actor relevante dentro de la gobernanza global de la biodiversidad, especialmente después de la COP15 y de la adopción del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Este tema adquirió una visibilidad internacional mucho mayor. Durante mucho tiempo la conservación global sobre biodiversidad estuvo dominada principalmente por organizaciones internacionales y por países occidentales. Sí, ahora el país asiático intenta mostrar que también puede participar activamente en la definición de metas ecológicas globales. Por ejemplo, uno de los objetivos internacionales más conocidos es proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas antes del 2030, o sea, la iniciativa, también llamado como la iniciativa 30x30, es una meta central de lo que decías, el marco mundial de biodiversidad de Kunming-Montreal, ¿no? Pero más allá de las cifras, lo importante es cómo está cambiando la propia idea de desarrollo. Porque hoy cada vez más países entienden que la destrucción de los ecosistemas tiene costos económicos y sociales enormes a largo plazo. Y eso conecta directamente con el discurso chino actual sobre el desarrollo de alta calidad. La idea es que el crecimiento económico no puede depender indefinidamente del consumo intensivo de recursos, la contaminación o la degradación ambiental. Sí, este cambio de tiempo, o sea, significa también el cambio de políticas, porque quizá 20 años o más años antes la prioridad absoluta era crecer rápido, ¿no? Económicamente. Hoy han surgido nuevas prioridades: sostenibilidad, restauración ecológica, transición energética y biodiversidad. Además hay un componente simbólico importante en todo esto. Cuando un país empieza a hablar de biodiversidad de forma constante en escuelas, medios de comunicación, espacios públicos, bueno, también está consagrado en el plan quinquenal, ¿no? El nuevo plan quinquenal. También está cambiando culturalmente la manera de imaginar el futuro. Es correcto, al final la biodiversidad no es únicamente un tema científico, sino también una cuestión cultural. Y sinceramente creo que esta conversación apenas está comenzando, no solo en China, sino en todo el mundo.
Sí, a veces pensamos que la biodiversidad es simplemente una lista de especies o un conjunto de estadísticas ambientales, pero en realidad es mucho más que eso. Y quizá por eso tantas historias recientes sobre biodiversidad en China hablan de regreso. El regreso de aves a los humedales, de vegetación a zonas degradadas o de pequeños animales a espacios donde antes casi habían desaparecido. Sí, y este regreso no se trata de volver al pasado. La cuestión es si somos capaces de construir un modelo en el que el desarrollo no implique necesariamente expulsar toda forma de vida a su alrededor. Tal vez el gran desafío del siglo XXI sea aprender a convivir nuevamente con la naturaleza, después de décadas en las que muchas sociedades actuaron como si estuvieran separadas de ella. Sí, y quizá por eso no es casualidad que cada año el 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Biodiversidad, una fecha que nos invita justamente a eso, a mirar de nuevo aquello que a veces damos por sentado. Una buena razón para detenernos un momento y mirar a nuestro alrededor. Gracias por acompañarnos una vez más en Café y Té y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.